Bienvenidos a su mirilla de noticias 1109. Este es Noti1. Yo soy Dávila Colón y hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes 6 de marzo del año 26, faltando 983 días para las elecciones. 300 días quedan para cerrar este año. En 23 días estamos en Semana Santa. En 80 días en el feriado de Memorial Day que abre el verano. Ya hoy han pasado 194.340 días desde que hace 532 años con 3 meses Puerto Rico comenzó su laboriosa jornada de siglos como la colonia más triste y más vieja del universo. Son exactamente las 5 de la tarde y por tener material en exceso les vamos a decir de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de los últimos números de exportaciones e importaciones que le van a sorprender muchísimo. Vamos a hablar de la economía nacional que perdió empleos y que es el quinto de los últimos 9 meses donde se están perdiendo empleos. Vamos a hablar de los precios de la estratosfera del petróleo, que se van a poner peores, y las consecuencias para usted y su bolsillo. Vamos a ponernos al día con los partes de prensa de la guerra contra los ayatolás. El informe de Moody's, que declara prácticamente a Bad Bunny el motor de la economía de Puerto Rico. Vamos a hablar. Pablillo perdió su mano derecha, se le fue. Luis Gutiérrez está usando Domingo a Darren Soto y Pablillo dice, me tú, yo también, conmigo también, hazme lo mismo a mí también. Y Tele 11 hace una demanda reclamando daños millonarios. Vamos a hablar también de cómo Trump se ha pasado por el forro la prohibición de usar las bases en España. También lo que ha dicho el Pentágono sobre la duración de la guerra. Lo último de las urracas parlanchinas, sí, que están con los ayatolás fuleteadas. Y la gobernadora se une al wokismo creando un consejo asesor para favorecer a las mujeres en contra de los hombres. Ya ustedes saben, todo eso lo tenemos hoy. Vamos a ir por la economía, que es lo primero que a ustedes les interesa. Moody's Analytics, y ayer habíamos comentado el informe, radica en su informe, uno pensaría que es un informe totalmente positivo. De hecho, la gobernadora parece que no lo leyó y lo paseó como la gran cosa. Este es el primer informe que hace una agencia acreditadora en 5 años. Y aunque reconoce que hay algo de recuperación económica, que hay un alto nivel de empleo y alzas en turismo, no es menos cierto que también lo que hace es que advierte de que hay unos problemas estructurales que no se han resuelto ni hay intención de resolverlo. Habla de los problemas de la red eléctrica, aunque reconoce que ha habido mejoría en el servicio. Pero lo más interesante es que le atribuye la mejora económica del año 25 a Bad Bunny. Y eso lo que significa es que la Junta va a estar ahí mucho tiempo más, porque este año no va a estar Bad Bunny y ya todas las métricas están a la baja, incluyendo hoy una métrica que nos indica que ya las llegadas al aeropuerto están bien por abajo del año pasado. Pero como quiera, es ridículo atribuirle a Bad Bunny una mejoría económica por varias razones. La economía de Puerto Rico ha venido creciendo desde el año 21. Creció los 4 años que tuvo Pedro Pierluisi, en gran medida por las transferencias federales, por todos los fondos de reconstrucción, que aunque a cuentagotas pues metían dinero aquí, pero es una realidad.
Y en el 21 no estaba Benito, en el 22 no estaba Benito, en el 23 no estaba Benito, en el 24 no estaba Benito. Y obviamente estamos entrando en una fase donde si el primer informe de la primera agencia acreditadora es, bueno, hay mejoría, pero, bueno, hay esto, pero, y empieza a poner pero, eso quiere decir que la Junta va a estar, mire, per secula seculorum. Eso es lo primero. Lo segundo es, vamos a la guerra de Irán. La gasolina, no la gasolina, el petróleo de Brent, el crudo de Brent, se metió hoy en $90 de 57 que estaba hace 2 semanas. Eso quiere decir que el petróleo prácticamente se ha trepado un 60 y pico por ciento en los primeros 7 días de la guerra, por una razón sencilla. En la medida en que los iraníes, los ayatolás, tapen el tubo de salida, el estrecho de Hormuz, y no permitan que los petroleros de los países árabes puedan pasar a repartir petróleo por el mundo, se dispara. Hay quien dice que esto se va a poner en 150 billetes. 150 billetes el barril. Y si eso es así, yo no creo que va a pasar eso, pero obviamente usted estaría pagando por el litro de gasolina casi 2 pesos. Casi 2 pesos. Yo recuerdo que en el peor de los tiempos, creo que fue en la pandemia, llegamos a pagar cerca de 1.40, no era tanto, 1.25 por litro. En Estados Unidos el galón se trepó de 2.89 a 3.33 hoy. Ok, usted dice, ok, ¿y a mí qué me importa? Sí, lo va a tocar. Primero, en Puerto Rico, tan pronto dispararon el primer tiro, dispararon el precio del petróleo, gasolina que se había comprado y pagado meses antes, pero usted ya lo está pagando. Lo que ustedes no saben es que esto, obviamente, el ajuste de combustible que nos espetó el Partido Popular, lo vamos a sentir porque ha incrementado el costo del gas y el costo del búnker C. Por lo tanto, estamos fastidiados. Cuando lleguen esas facturas dentro de 2 meses, cuando se haga el ajuste, van a estar súper sabrosas. Usted va a abrir, le va a salir humo de las orejas. Y esto es ahora. Todavía esto sigue subiendo. Tercero, y aquí es donde les tengo que decir, usted no sabía que el cornflake le va a costar más, que la habichuela le va a costar más, que el arroz le va a costar más. Y usted dice, pero que el café le va a costar más. Y dice, pero ¿qué tiene que ver lo que yo compro en el supermercado con el petróleo o la guerra? Fácil. En la medida en que aumentan los costos de combustible, aumentan los costos de transporte. Y el que se lo vende le mete una subidita. Y la compañía marítima que trae los furgones le mete otra subida más. Y cuando llega al puerto, el distribuidor le mete otra subida más. Y eso se lo ponen en el costo de las habichuelas en un sobrecargo de combustible, que usted no lo va a ver porque usted dice, ok, la habichuela costó, qué sé yo, 80 chavos la lata, usted no lo va a ver ahí, pero va a estar. Y eso quiere decir que cada uno de los productos que usted compre en Puerto Rico, sean comestibles, sean ropa, sea calzado, usted va a estar pagando durante el próximo año los costos de la guerra contra los ayatolás. Imagínense usted lo que eso significa, sin contar
que Donald Trump hace 2 semanas espetó un arancel de 15% global adicional. Sí, no los quiero asustar. Lo que les estoy diciendo es que prepárense, porque el Pentágono hoy revisó los números de Trump, que decía que esto se acababa en 4 o 5 semanas, y dijo, estamos listos para ir a una guerra por lo menos por 6 meses. Así que prepárense. Estas cosas, las subidas ocurren inmediatamente, pero las bajadas tardan muchísimo más. Por lo tanto, les tengo que decir eso, porque esa es la primera noticia. Y hoy usted mira las portadas de los telediarios o las portadas de los periódicos, usted dice, ¿qué es esto? ¿Por dónde anda esta gente? ¿Qué está pasando? Me dice, el vocero está preocupado porque el PNP se va a jugar la democracia. Esa es la portada del vocero. Y el Nuevo Día, primera hora, está preocupado por las nuevas restricciones de vivienda. Y el Nuevo Día anda por ahí por lo mismo. Esas noticias de la gasolina y de Moody's, y son económicos, yo trato de explicárselas, porque la economía no es otra cosa que el bolsillo suyo. Y la única manera de explicarle términos económicos y noticias económicas complejas es explicándole a usted dónde usted lo siente. No se ponga la cartera en el bolsillo del pantalón de atrás, porque lo va a sentir heavy duty donde usted no quiere sentirlo. ¿Ok? Eso quiere decir que usted tiene que ahorrar, que tiene que estirar ese peso a todo lo que da, porque vamos para un año bien difícil en términos económicos. Eso quiere decir que hay que tener prudencia. Bueno, vamos a la próxima que tenemos. Hay una nota en el vocero que es de las estadísticas que da el Departamento de Desarrollo Económico, el DEC, sobre exportaciones. Exportaciones es los productos y servicios que nosotros hacemos y los vendemos para el exterior, para fuera de la 100 por 35. Contrario a las importaciones, que es lo que usted ve en supermercados, en su mayoría, los carros, todo lo que traemos de afuera y compramos acá. Nos da la buena noticia que Puerto Rico tiene tenemos más, vendemos más de lo que estamos comprando. Eso es bueno. Eso es muy bueno. La balanza comercial es positiva. Vendemos 7,000 millones más de lo que compramos. Pero lo más interesante de todo esto es, adivinen quién es el cliente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, lleguen hasta 75. España, no. República Dominicana, tampoco. Canadá, menos. México, ni loco. Europa, no. El cliente número 1 de las exportaciones de Puerto Rico son los 50 estados de la Unión Americana. 75 centavos de cada dólar que vendemos afuera, se lo vendemos a esa nación que tanto odia la prensa puertorriqueña y los independentistas, Estados Unidos. Para que vean dónde están las cosas. Y eso tiene que ver con el estatus.
Hoy tengo que hacer un aparte para decirle al alcalde Miguel Romero lo orgulloso que me siento de los trabajos que se han hecho en Bithorn. No he podido irlo a ver, pero lo voy a ver cuando vaya allá el mes que viene. Yo me crié prácticamente en el Bithorn. Yo vivía en Roosevelt y cruzaba el pastizal, como les decía ayer, de lo que era del coger el expreso, para ir a ver los juegos de San Juan y Santurce. Y me metía en los bleachers hasta las 10, que mis papás me ponían un horario que tenía que estar en la casa. Ese estadio es uno de los estadios más bellos que se han construido. Es un monumento. Y la pena es que se dejó abandonar. Es así que el alcalde le metió 40 millones de billetes. Los murales, y hoy sí que pude ver todos los videos, todo lo que había de las leyendas del deporte, son extraordinarios. Los videos que están mandando los fanáticos orgullosos, que están ya en los juegos del clásico de béisbol, y me los he disfrutado completo. Da gusto. Antes usted no podía ir a los baños, era un meadito. No podía ir a un baño en el Bithorn, apestaban a todo lo que da. Y claro, como dice el alcalde, el problema no es meterle 40 millones con butacas nuevas, terreno nuevo. La clave está en mantenerlo para que no se nos deteriore. Y en ese contexto, obviamente, yo voy a mi team rubio. Yo casi estoy rubio, se pueden ver prácticamente. Eso es blanco, pero ya el pelo. Así que esta noche es el primer juego. Vayan si puedan. Los juegos donde no está Puerto Rico están a 35, 40, está razonable el precio, pero los juegos de Puerto Rico están a 200 y pico billetes para arriba. Si usted es de los afortunados que puede conseguir, póngase su camiseta de Puerto Rico, su gorrita y vamos para adelante. Y disfruten. Ese es el tipo de evento, ese sí es el tipo de evento que genera actividad económica, entusiasmo, que genera orgullo, porque después de todo, si hay algo que hemos sobresalido los puertorriqueños ha sido en el béisbol, mucho más que en el baloncesto. Y el béisbol es tierra, es esos campos, esos terrenos de juego con barro rojo que hay en todos los barrios de Puerto Rico. Desde que somos chiquitos, nacimos con un guante en la mano y un bate y nos enseñaban nuestros padres. Así que disfrútenlo entre todos. Vamos a seguir. Tele 11 radicó una demanda, el Lieberman Group, contra su anterior jefe de operaciones, el que contrataron desde que Lieberman comenzó y compró la estación en el 21 y lo votaron en agosto pasado. Pero es interesante, una demanda en la federal, en la corte de la juez Silvia Carreño, donde están alegando 3 millones en pérdida y se las achacan al ejecutivo. La historia sale de News is My Business. Yo no voy a especular que hubo quien tiene razón. Sí les puedo decir que lo que está pasando Tele 11 en términos económicos pudiera estar pasando en el 2 y el 4 también. Porque entre la politización extrema de sus noticiarios y el streaming y la gente dejándolos de ver, están perdiendo la camisa. Ven esa noticia que es económica, que es importante, porque en esos canales hay mucha nómina puertorriqueña. Por lo tanto, vélenlo. El tráfico de pasajeros en el Muñoz Marín, nos dice 5 millas, registró la quinta caída consecutiva. El mes pasado cayó 2.1% y en los viajes de Estados Unidos 2.6%. Y según vayan pasando los meses de este año, va a caer más, porque obviamente los meses fuertes de
de los conciertos de Bad Bunny fueron mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que fueron los meses de la residencia. Y ahí sí hubo muchos turistas que llegó. Turistas puertorriqueños que venían en su mayoría a verlo. Así que velen esa cifra, porque este año no va a ser un año récord. Yo dudo, con los números que estamos viendo, tanto de ocupación hotelera como los números de registro de pasajeros, no va a ser un año récord, unido a lo que les estoy diciendo de la inflación, de la guerra de Irán y todo eso. Así que tienen ese detalle. Otra noticia que tengo para ustedes, vamos a ponerlos al día con los despachos de la guerra contra los ayatolás. Las urracas parlanchinas independentistas, Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez y sus otros 51 camaradas comunistas del Partido Demócrata votaron a favor de los ayatolás y en contra de que se pasara una resolución declarando el Estado Islámico como un promotor de terrorismo internacional y asesino. Y le votaron en contra. Y quedaron en ridículo esos 53 votos, porque la Cámara le pasó el rolo, 372 a favor, 53 en contra. ¿Por qué lo digo? Porque esas son las representantes de Puerto Rico supuestamente. Las que se ufanan, las que dicen que ellas representan a Puerto Rico y son independentistas y comunistas y ayatolistas ahora. Eso es a lo que ha llegado el independentismo en Puerto Rico. A eso es a lo que ha llegado el independentismo. Así que esa es la primera noticia del frente de guerra, que obviamente nos atañe a nosotros por tratarse de dos impostoras que se hacen pasar como puertorriqueñas y que detestan al pueblo puertorriqueño. La próxima, el Washington Post informó que Rusia le está dando inteligencia a los ayatolás, diciéndole dónde están los movimientos de las tropas, de los aviones y de los barcos de Estados Unidos para que le tiren bombas. Rusia, este es el que defiende a Putin, este Putin que defiende Trump, ¿ok? Los expertos pronostican el barril a 150 y hoy el presidente Trump le dijo a las ayatolás: hasta que el infierno se congele, los vamos a bombardear y no aceptamos nada que no sea una rendición incondicional, que son palabras mayores. Y usted dirá, bueno, pero por lo menos ahí España los paró en seco. Mire para allá lo que hizo Pedro Sánchez, se le paró de frente. Hoy en todos los periódicos españoles está que Pedro Sánchez ha quedado en ridículo. De hecho, el titular del ABC de Madrid es falso no a la guerra. Falso no a la guerra. ¿Qué fue lo que acordaron? Era de embuste. Trump le dijo, yo tengo que mover mis aviones y mis barcos. No, desde nuestro territorio no. Yo lo voy a mover. Ah, bueno, ok, pues. Siempre y cuando hagas escala con esos aviones en cualquier otro lugar camino a Irán, o los barcos atraquen en otro puerto camino a Irán, no hay problema. Y está pasando, miren, han sacado los tanqueros, los aviones caza, los destructores, todo ha pasado. Entonces, este es ridículo, porque es que el mono sabe el palo que trepa, ¿verdad? Ha quedado en ridículo. Así que están zarpando los barcos de la base de Rota, del puerto de Rota, y zarpando
volando los aviones desde la base de Morón. Pero después que hagan escala, no van para Irak, olvídate, eso iba para Italia, o iba para Grecia, o para Israel. No, eso no iba para la guerra. Para que ustedes vean lo que es la izquierda. Y hablando de España, tengo que hacerles esto. Esta está cómica. Lo que es el socialismo, lo que es la mentalidad socialista, que se apoderan de todos, como en Puerto Rico. Tenemos un sistema de gobierno socialista donde pagamos las contribuciones más altas de toda América. ¿Por qué? Porque ellos se creen, nosotros somos los esclavos del gobierno y del sistema socialista y nos meten la mano en el bolsillo. Bueno, pues en España han ido de mal a peor. El Departamento de Hacienda le acaba de pasar una carta circular directiva a todos los jueces, todas las iglesias, todos los que ofician bodas, y acaba de promulgar en los boletines lo que es la nueva normativa de que todos aquellos novios que contraen nupcias van a tener que reportarle inmediatamente al Departamento de Hacienda, al Ministerio de Hacienda, todo el valor de todos y cada uno de los regalos que le hicieron en la boda y pagar impuestos sobre los regalos en la boda. Imagínense que eso pasa en Puerto Rico. Pues nadie se casa. ¿Qué diablo? O se van a casar a Florida, a Disney World, y no reportan nunca que están casados. Ese es el colmo. La historia está corriendo, está indignado los españoles con esta barbaridad, que hasta el regalo de boda usted tiene que pagarle a Hacienda. ¡Ay, madre! También otra de las notas de hoy que voy a comentar con ustedes. La cadena Fox hizo una encuesta, y esto está corroborado por otras encuestas de CNN, de Gallup y todo eso. La penetración del wokismo en Estados Unidos es tal que 38% de los americanos quieren el socialismo en vez del capitalismo. Esa cifra era menos de 10% hace 30 años y era 18% en el año 2010. Siempre se sabía que uno de cada 5 demócratas era socialista, uno de cada 6. Hoy en día casi la mitad. Y eso explica en gran medida cómo la izquierda penetró todos los medios de Estados Unidos, aún con la cadena Fox, que es conservadora, pero todo el periodismo, todas las cadenas hispanas, todo lo que hay, y ha ido adoctrinando y formateando la mente de americana del empresarismo, del capitalismo, del individualismo, de lo que se llamaba lograr el sueño americano, trabajar. Y cómo ha ido cambiando y formateando y adoctrinando las nuevas generaciones. Y usted dice, ¿a mí qué me importa eso? ¿Es que eso nos ha pasado a nosotros? Es que eso mismo es lo que ha pasado en Puerto Rico. ¿O es que usted cree que el 31% de los votos que consiguió Juan Dalmau llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Esa transformación de la mentalidad, porque es peor, en Puerto Rico tenemos un gobierno socialista y todavía quieren más socialismo. Y todavía quieren más intervención. En Puerto Rico, una de las cosas que se está discutiendo ahora mismo es, que es la portada de Primera Hora, las nuevas restricciones de HUD a los residentes de vivienda pública, donde limitan a 2 años, hay que estar trabajando 40 horas, no puedes tener indocumentado, y obviamente los comunistas y los independentistas salen a protestar seguida. ¿Qué va a hacer el gobierno sobre esto? ¿Cómo va a ser posible? Silencio, dice
los Ferrer Angel de vivienda. Y citan a Adriana Godró, la directora de Ayuda Legal, que es independentista, empujando al gobierno. Miren, señores, el gobierno no tiene que proveerle vivienda a nadie. Eso no es parte de su función. En segundo lugar, solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Esos programas se diseñaron para hacer vivienda provisional, para ayudar a los pobres a tener un lugar de vivienda asequible, pero no para vivir toda la vida allí en el mantengo. Se hicieron de esa manera, ese es el objetivo. Y lo que está haciendo Hot bajo Trump y el gobierno conservador es regresando al principio original, porque usted sabe que en Puerto Rico hay gente que está en los caseríos hace 1000 años. Pero no lo es, ese no es el diseño. Pero lo interesante aquí es que va a ser vivienda. Hay una regla básica en la vida. El que paga impone las reglas. Y como los programas de vivienda son casi 90% financiados con dinero federal, cuando el federal lo pone, el federal lo impone. Es tan sencillo como eso. No le echen la culpa a Ciari, no le echen la culpa a la gobernadora. Si ustedes quieren tener vivienda gratis para todo el pueblo de Puerto Rico, declaren la independencia y construyan las viviendas ustedes mismos. ¿Y de dónde tela si la araña no teje? Con eso liquidamos el análisis de media hora y venimos con más detalle. Esta vez vamos a hablar de cómo Luis Gutiérrez ha utilizado de mingo a Darren Soto y a Pablillo José, que yo creo que Pablillo José tiene la mano ahí también, pero ya me invito, vamos a eso. Así que regresamos a las notas, otras notas que tenemos hoy en el tintero. Ustedes saben que yo he sido uno de los críticos más acérrimos de la dictadura fiscal, de Promesa y de la Junta de Control Fiscal. Y maldigo la hora que nos impusieron esa dictadura en Puerto Rico. Y soy de los que pienso que se deben ir ayer. Sin embargo, no está en mi poder determinar cómo, cuándo y dónde. Y los políticos en Puerto Rico, de todos los partidos excepto el PIB, han sido sumisos en no exigir y utilizar el poder que tienen como minoría y mayoría para exigir la salida inmediata de la Junta. Ni la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha emitido una resolución concurrente para sacarlo, y mucho menos ninguno de los gobernadores estadistas. El único que se le paró de frente fue Ricardo Rosselló, y usted vio el destino que tuvo. Le prepararon la camita a los poderes que son. De verdad que oponerse a la Junta después del tumbe a Ricardo Rosselló, en gran medida producido por los casos fabricados federales contra sus funcionarios, fue un golpe de Estado que no solamente lo gestó el PNP y lo gestó la izquierda, sino que ya las semillas habían sido sembradas anteriormente. Moraleja, puede ser peligroso oponerse a la dictadura. Sin embargo, Darren Soto nos da el Nuevo Día una nota hoy. El representante de Osceola y demócratas proponen un ente sucesor y proponen el fin de la Junta de Control Fiscal y la transición para que las funciones de la Junta pasen al gobierno de Puerto Rico, quedando vigentes las disposiciones sobre Promesa en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo último que falta. Pero más abajo en la historia aparece Luis Gutiérrez. Es decir, esto es una
idea de Luis Gutiérrez, el comunista Luis Gutiérrez. Y hoy de momento sale esta tarde diciendo Pablillo José, ay, yo a lo mejor endoso eso. No nos chupamos el dedo. En primer lugar, en la medida que se sepa que Luis Gutiérrez está detrás de esto, y Luis Gutiérrez es el representante no autorizado de los comunistas de las urracas parlanchinas, esto no va para ningún lado. Menos posibilidades tenemos de salir de la Junta. Nos las respetan 30 años más. Y en segundo lugar, es la falsedad ideológica de Pablillo. Si él está detrás de esto, porque usted no lo ha radicado. Porque tiene que ser utilizando a Darren Soto Domingo. ¿Ah? Si usted sabe que en la medida que usted se mezcle con Luis Gutiérrez, la jalea lo va a seguir todo el tiempo. Y eso no va para ningún lado. Radica un proyecto serio con los republicanos, donde haya una vía, una ruta, una hoja de ruta de salida de la Junta. Porque no, es imposible, yo quisiera que se fuera ayer, pero es imposible políticamente, por lo tanto, usted como comisionado residente, radique la hoja de ruta, haga un calendario. En el año 27 tiene que pasar esto, en el año 28 tiene que pasar esto, y ya está. Pero no me venga con esos cuentos. Y la única de las quiebras que queda, que es energía eléctrica, la deja bajo promesa. ¿Vieron lo que es no tener capacidad? ¿Vieron lo que es ser un cobarde? Porque es un cobarde. Luis Gutiérrez manipulando, y él, ya sabemos que es el monigote de Luis Gutiérrez. Está ahí, no me inventé la historia. Está en la página 10 del Nuevo Día, y hoy creo que fue Noticel o Metro quien sacó de que él estaría dispuesto a firmar eso. Vamos a empezar con Alan. Alan. Saludos, Luis. Saludos a ti, a toda nuestra gran audiencia. ¿Qué te pareció ese truqueo? Pues mira, Darrell es un demócrata que, aunque pudiéramos percibirlo que es de centro liberal, pero la realidad es que desde que el PNP no tiene la silla de comisionado residente, está actuando muy extraño. Lo vi allá en el Summit hablando que respalda la estadidad, y lo vi con Carmelo, y lo vi con un grupo estadista, pero la realidad es que también recordamos que estaba hablando de incluir un Estado libre asociado, que es como ser casado, soltero y convivir en una pieza legislativa futura. Así que la realidad, me imagino que está jugando para sus donantes, que está jugando para su conveniencia, que está preocupado pues porque en la Florida hay un gobernador republicano con una imagen magistral, 2 senadores republicanos, y de los 30 congresistas, 22 son republicanos. Así que pues debe tener algún tipo de preocupación de que en su distrito en Florida Central no se lo puedan limpiar, ya que va para unas elecciones y está jugando simplemente para él. Es triste porque pues, aunque es demócrata y todos saben que yo soy conservador republicano, si había algo pues que yo respetaba en él, era de que respaldaba directamente la estadidad y estaba con los grupos estadistas de Puerto Rico. Pero créeme que si va a estar jugando de la forma que está jugando, que inclusive una vez lo vi en uno de estos folclores de celebraciones que hacen de Puerto Rico, igual que en Nueva York, en Orlando, estaba caminando de la manita de Dalmau y de algunos colonialistas. Así que Darrell, pues, como te digo, lo veo jugando más para él que con tendencias realmente, con convicciones. Y de ser así, pues mira, no sería muy distinto tener un congresista republicano, esté o no esté con la estadidad, a tenerlo a él si va a estar con este juego de piernas y coqueteo, porque la realidad es que por lo único que yo pudiera en este momento histórico
estar no triste de que ganara un demócrata porque fuera un demócrata de centro, que no fuera socialista, que no cayera en el wokismo y que respalde la estadidad para Puerto Rico. Pero si él titubea y se cae en eso, prefiero que sea otra banca republicana, Luis. Mira, esto basta que venga de la izquierda radical para estar dead on arrival. Correcto. En el Congreso. Correcto. Todos queremos que salga la Junta. Y no hay manera que salga la Junta si no convencemos y trabajamos junto al Congreso republicano. Esto no es tan difícil como pedirle la estadidad para Puerto Rico. Es sencillamente argumentar. Puerto Rico tiene derecho a ejercer su gobierno propio. Ya Puerto Rico saldó la deuda, saldó y terminó todos sus procesos de quiebra, excepto energía eléctrica. Ya Puerto Rico está corriendo con presupuestos ajustados. Vamos a acelerar la salida de la Junta. Vamos a preparar un calendario para salida. Y yo estoy seguro que si la gobernadora y el comisionado van juntos, la gobernadora republicana y el comisionado, se logra y se hace un proyecto razonable, se logra. Y es un paso adelante. Luis, coincido contigo y la realidad es que ojalá tuviéramos un estadidad sí o no, o una independencia sí o no. Prefiero estadidad sí o no, que sea vinculante y autoejecutable. Pero, Luis, el problema de los demócratas es que en el proyecto anterior, mira, se tiraron porque sabían que en el Senado no lo iban ni a mirar. ¿Por qué darle ese proyecto para eliminar el poder de la Junta de Supervisión Fiscal no lo trajo cuando los demócratas estaban en mayoría? ¿Por qué Nidia Velázquez y Alexandro Ocasio-Cortez, si te preocupan tanto y quieren la independencia para Puerto Rico, por qué no lo hicieron cuando estaban en el poder y tenían un gobernador que podía firmar todo eso? Es que es la hipocresía de los demócratas, que cuando ellos saben que nada va a pasar son los más estadistas y los más pro Puerto Rico, pero cuando tienen el poder y lo pueden ejecutar, como pasó con Biden, que creía en el SSI y dijo que lo iba a defender, y lo único que tenía que haber hecho era no dejar que el Tribunal de Justicia Federal fuera al Supremo de Estados Unidos a tratar de mantenerlo. ¿Y qué hizo? Fue y nos lo trancó, que con la decisión que habíamos tenido en el apelativo, hoy el SSI estaría en Puerto Rico. Así que son muchas cosas hipócritas que dicen de la boca, pero cuando tienen la oportunidad de actuar, Luis, no lo hacen. A mí lo que me molesta, Alan, es la engañifa. Claro. Es utilizar domingo, bendito, a Daniel Soto le venden cualquier cosa y se lo compra. Y lo otro, no tener el valor de decir, ok, esto es difícil, pues mientras más difícil, más lo vamos a trabajar. Yo no comprendo al huevito, que por cierto, viste, perdió a Max Trujillo, que es su asistente administrativo. Le duró, ¿tú sabes cuánto tiempo? 13 meses. Su Mucho asistente duró. administrativo. ¿Quién es el asistente? ¿Qué hace el asistente administrativo? El que corre la oficina del comisionado residente, el que mueve la ficha, el que llama a los staffers de los demás congresistas para mover cosas. O sea, ha perdido lo que es el armador de su oficina a los 13 meses. Nadie llega allí. Generalmente los que son los AA, ¿verdad? Los asistentes administrativos duran mucho tiempo. ¿Qué te Mínimo parece? 2 años, mínimo. ¿Qué te parece eso? Tan pronto llegue... ya tenemos a Falfo y a Breira, todos estamos Breira. aquí. Es que salen a las 5:27 para llegar aquí a las 28. No. Mira, antes de empezar, anuncio servicio público gratuito. Si usted quiere llegar temprano a ver el juego, salga ya de su casa. Atorrey está colapsado con el tapón. O sea, Ok. Bueno, es que hoy el Expreso empieza de el América. Clásico Mundial. Pero es que desde el mediodía que Por ya se estaba eso, moviendo. Puerto Rico Esto juega es lo ahora que- con no, Colombia. Acuérdense que hubo un juego a las 12 del mediodía, creo que fue. Sí, Y los policías... Jugó acá. Hubo, sí. Cuba le ganó. Uno al Cuba, mediodía y el exacto, otro y ahora a las ahora 7. a las 7 de la noche. Correcto. Y la realidad es que yo salí de Atorrey, a mí me tomó 50 minutos en llegar aquí, lo que nunca.
Y todas, o sea, no solamente la avenida Roosevelt y la avenida Piñero, las arteriales también están congestionadas, tapadas, literalmente. Hay tapón porque entonces se une con el tapón de la gente saliendo de sus trabajos. Yo tengo amigos que se fueron desde a la 1 de la tarde y a las 2 para llegar a plaza y quedarse en casa comprando y comiendo y todo eso para poder ir al juego. Buena idea. Definitivo. Oiga, y si usted no le molesta caminar unas cuadras, tampoco está mal llegar a la estación Roosevelt del tren urbano, ir con calma. No hay que caminar, tienen unas guaguitas ¿tienen una guaguita? del estadio Pues que están mira, moviendo a la gente. Eso no esperaba menos de no, Miguel. eso pero lo coja el tren publicaron. urbano, llegue allí y coja Sí, una de las pues baja por guaguas. la avenida Roosevelt, ya está. Sí, porque le digo, el tapón está ridículo. Así que nada, pero llegamos, estamos aquí. Bueno, todo sea por el Team Rubio. Bueno, vamos, ¿qué les parece eso, Breida y Falfo, del truquero de Pablo José, poniendo de frente a Darren Soto y a Luis Gutiérrez para pasar una ley para liquidar la Junta? Mira, para mí eso es el típico derecho, ¿verdad? Eso es un pataleteo. Yo pienso que él no entiende, no entiende el proceso legislativo, no entiende la composición legislativa y obviamente a mí me da pena que Darren Soto, ¿verdad? Se haya prestado para esto y no es porque yo no quiera que la Junta se vaya. Yo creo que todo el mundo lo más que queremos es que la Junta salga de Puerto Rico. Lo que pasa es que ahora, en estos momentos, con lo que está pasando, con todas las situaciones que están pasando en Puerto Rico, la realidad es que ahora mismo no hay ambiente político. Entonces lo están haciendo, esto es un show mediático para algo que no va a llegar ni a primera base. Es la hipocresía. Y entonces la hipocresía, ¿por qué? Porque él también cogió un cantazo esta semana cuando en un acto de niñería le negó, ¿verdad?, la entrada a sus oficinas a la gente, a los puertorriqueños que fueron a Washington DC esta semana, a jóvenes, a hablar de la estadidad. Entonces, la oficina del comisionado residente es para todos, no es para únicamente los que piensan como él. Y si hay un puertorriqueño, un constituyente que quiere recibir un tour de la oficina, eso es su rol como delegado, como congresista de los puertorriqueños. Ni a recibieron ni a Georgie Navarro, que es un representante. Y entonces lo que vemos es que verdaderamente él está allí jugando a que hace algo. Y este tipo de proyectos que, oye, que en teoría sí es algo que queremos todos. Todos queremos que ojalá pase una ley que elimine a la Junta. Pero mira, ahora mismo en el punto que estamos viviendo con la composición legislativa, eso no va a llegar a la primera base y él lo sabe. Deja de estar engañando al pueblo. Mejor, utiliza los poderes que, bueno, que alegadamente tienes, porque él lo que ha hecho es echarse para atrás y decir, yo soy demócrata, aquí yo no puedo hacer nada, pero utiliza los poderes de la oficina entonces, si no los tiene él, para entonces buscar y ver cómo se puede cabildear para montar en el potro a la Junta y que cumplan con todos sus deberes, no tan solo los deberes de la deuda. Que hace un niño en un play yard. Ay, Dávila, bueno, buenas tardes, primero que nada. Sí, hay mucho tapón, Dávila. Hoy el día está, y es desde el mediodía. Yo estuve almorzando en el área de Atorrey y de verdad yo dije, wow, hay mucha gente. Hoy es día de fiesta. Sí. Y el lunes también. Sí. El lunes que jugamos también. Exacto. Tengo que decirte, Dávila, a mí esto del comisionado residente no me sorprende. ¿Por qué? Porque desde que él comenzó allá en Washington, sus posturas siempre han sido, y lo ha dejado saber así, el asunto del estatus no está aquí en juego, no se tiene que hablar del asunto. Entonces, todo esto que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, un poco es un tema como, en mi manera de verlo, populista. Déjame ver cómo yo le vendo a los puertorriqueños, que yo estoy desde acá en Washington, hablando por ellos, y de alguna manera buscando formas para que la Junta de Control Fiscal salga. Y realmente, Dávila, concuerdo con Falfo y con Alan. O sea, en este momento y dadas las circunstancias actuales e históricas que están pasando en los Estados Unidos, ese asunto ahora mismo no lo van a tocar. Pero él está, ¿verdad? Todos sabemos a qué es lo que él quiere.
Él está haciendo su campaña, su disque campaña para la gobernación desde Washington. Y de alguna manera él tiene que llevar el tema desde allá a los puertorriqueños. Eso es lo que él está haciendo. Pero Luis, es el engaño, es engaño tras Sí. engaño. Este muchacho, la verdad, es un embustero continuo. Y después no tiene fibra, no tiene espina dorsal. Asuma responsabilidad, compay. No le eche la culpa y los cuartos a dar en sol. pero Luis, ¿tú sabes qué es lo más interesante? Que para el Partido Popular, para los colonialistas arrodillados, nunca hay ambiente para ver la estadidad, nunca, siempre hay algo más importante. Pues entonces si para la estadidad no hay ambiente y no es importante, mucho menos va a ser para mirar una pieza legislativa de eliminar el poder de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, cuando eso es lo más que le conviene al Congreso, siendo Puerto Rico un territorio. Pero es que todo el mundo sabe, oponerse a la Junta es peligroso. O sea, el mensaje que mandó Estados Unidos cuando tumbó a Ricardo Rosselló fue eso. Y el que crea que Ricardo Rosselló lo tumbó Bad Bunny, no. Ricardo Rosselló lo tumbaron los federales. Y el PNP. Hasta final de cuentas. Y el PNP, que cayó, ¿verdad? Cayó todo el mundo en todo esto. ¿Quién ustedes creen que lideró la lucha de la narrativa en contra? No fueron los independentistas, eso estaba en la calle. Fueron las televisoras americanas. Fueron el Canal 11, el Canal 4 y el Canal 2. Nunca se olvide, no hubiera habido un verano del 19 si no le hubieran dado la cobertura de que era 24/7 para tumbar un gobierno. ¿Y para quién usted cree que trabaja Univisión y trabaja el Canal 4 y NBC y Mr. Lieberman? Y ABC tuvo directo, y ABC. El que no entienda cómo se juega, cómo se pica el bacalao, nunca va a entender, porque claro, los puertorriqueños seguida, echarnos la culpa a nosotros, fuiste tú, fui esto. No, esto fue un operativo. Todos los casos que le radicaron a la Keller, ¿se acuerdan de todo aquello? Todos los tumbaron después. Sí que es fuerte, ¿verdad? Y la gente Entonces, como que... Tú lo sabes, Falfo, Claro. tú trabajaste en esa administración. A la que les la traían por la parte de atrás en avioncitos. Pero perdóname. Todos los casos eran fabricados ¿Y tú por el sabes? gobierno de los Estados Unidos. Y tú sabes qué es lo triste. Lo triste de toda esta situación es que las hermanas Ponce se tuvieron que declarar culpables porque se quedaron sin dinero por un trabajo que ellas hicieron, porque la realidad es que por lo que las acusaron a ellas fue por haber recibido algo que supuestamente se tenía que hacer por subasta, que eso es un error administrativo que lo ve todos los días el Contralor y después y usualmente lo que pide es un recobro del dinero, o sea, no Por eso, había... Lo mismo de Abel Nazario, que fue Alfonso, una falla cuando tú administrativa. miras todo eso, y recuerden, no se les olvide, ¿verdad? Que eso fue un operativo. Y vamos a entenderlo, Puerto Rico es colonia y está así. Y hemos pasado por todo esto. Esto no es meramente la tragedia de los huracanes y de los terremotos. Es la tragedia de un golpe de Estado fabricado. La tragedia de una imposición de una Junta de Control Fiscal. ¿Y cuál es la detonante de la crisis? Que el único candidato que se opuso a la Junta de Control Fiscal y los combatió ¿es quién? Ricardo Rosselló. Y se las ganó le pasó todas. Lo mismo, le pasó lo mismo que al padre cuando le dijo al Congreso sobre Vieques, don't push it. Ese día cavó su fosa. The Lord works in mysterious ways. Regresamos, ya son las 5:55, regresar con ustedes. Vamos a hablar un poquitito de esta pretensión de la izquierda de que el gobierno se oponga a las directrices de HUD, a los residenciales, y decir que eso no es para toda la vida, poner unas condiciones de trabajo, lo que fue desde el principio. Y fíjense que el movimiento viene ahora de los independentistas que quieren echarle la culpa a la gobernadora y echarle la culpa a la secretaria de Vivienda por las reglas que impone el gobierno federal. Tómenlo por ahí, vamos a empezar con Breida. Dávila, pero es que
yo te estaba escuchando, ¿verdad? Cuando venía de camino para acá. Y a mí me sorprende que siempre estos asuntos se tomen tan a la ligera. Y me explico. El gobierno federal tiene todo el derecho de regular cómo, ¿verdad?, se implementan reglamentariamente las políticas cuando ellos son los que dan el dinero. Entonces, ¿cómo nosotros como territorio podemos decirle al gobierno federal, mira, no, tú me das el dinero, pero entonces yo impongo las reglas y yo te voy a decir qué es lo que voy a hacer y cómo se va a hacer? No hay manera, Dávila. Entonces, también me pregunto, cuando esas políticas que el gobierno federal están tratando de imponer son positivas, ¿por qué las tenemos que cambiar? ¿Qué hay de malo en indicarle a una persona que se está beneficiando de una ayuda que tiene que ser transitoria, Dávila? Porque es como tú dijiste, el gobierno no le tiene que proveer vivienda a las personas. O sea, el gobierno puede ayudar por un tiempo en una situación de emergencia, ¿verdad?, que tenga el individuo. Pero más allá de eso, no. Entonces, tenemos mucha gente, y eso es cierto, Dávila, que ocupan los residenciales y son personas que viven ahí por generaciones. Y eso aquí en Puerto Rico se ha hablado hasta la saciedad. Entonces, ¿de qué manera o qué herramientas o cómo estamos impulsando en que estos residentes que están allí con su familia puedan decir, ¿sabes qué? Me voy a esforzar y voy a salir de aquí y voy a adquirir una propiedad para mí, para mi familia? Si les decimos, no, mira, sí que tú puedes estar aquí todo el tiempo que a ti te da la gana y no pasa nada. Entonces yo me pregunto, pero ¿y cómo como sociedad podemos pensar que eso es fructífero para Puerto Rico? Yo no entiendo, Dávila. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay un derecho? ¿El gobierno tiene que proveerle casa a la gente? Le pregunto. Bueno, Como derecho constitucional, no. no. Lo que hay es educación. El gobierno puede ayudar en Puede, no situaciones. es, tiene. No tiene. Y si Pero- puede establecer aquellas reglas y reglamentos que crea necesario por el bienestar general. Claro. Incluyendo limitación de renta, limitación del término que vas a estar allí, las condiciones Oye, que tienes que llenar. y de la población a la cual le vas a ofrecer, ¿verdad?, la ayuda también. ¿No? Y siempre Lo que- pensando poder ayudar a más gente. Mira, yo creo que esto también tenemos que verlo, ¿verdad? Este tipo de programas, en su creación, fueron creados como programas de vivienda temporera, ¿verdad? Y era para ayudar a la familia, específicamente en el caso de Puerto Rico, que se mudaban del campo a la ciudad. También se utilizó para eliminar, ¿verdad?, muchos de los arrabales que habían en la zona metropolitana. Se construían este tipo de viviendas para ofrecer una vivienda segura a los puertorriqueños de escasos recursos. Pero siempre se trató Como un proceso transitorio, claro. donde tú Un apoyo. ibas a vivir un tiempo ahí y después te ibas a mover. Y de hecho, muchos de estos residenciales originalmente se hicieron al lado de zonas acaudaladas. Por ejemplo, tú ves el residencial Lloren Torres, está entre Punta Las Marías y Ocean Park, que son, ¿verdad? Al lado de la playa. Al lado de la playa, que son urbanizaciones tradicionalmente desde principios de siglo de gente acaudalada. Y el propósito de eso era esa mezcla de culturas para que la gente integrar y pudieran echar hacia adelante producto de lo que tenían alrededor, ¿verdad? Eso era el propósito. Y eso se ha desvirtuado. Yo lo que pienso es, ¿verdad? Yo puedo entender lo que quiere hacer Vivienda Federal, pero yo lo que pienso es que quizás lo que deben hacer es transicionar y decir, bueno, tú vas a tener el subsidio 2 años, porque hay gente en esos residenciales que pagan renta. Correcto. A propósito, en virtud de sus ingresos. O sea que yo no sé si quizás transicionar más a un programa donde entonces yo te rento
pues quizás con un descuento, no a precio de mercado, pero se te acaba el subsidio y a los 2 años tienes que empezar a pagar renta, y entonces el residencial se hace autosustentable, porque con la renta que paga la gente allí, ¿verdad? Mira, es preferible. Es preferible. Ahora, en la práctica, yo creo que eso que es le den preferible. dinero para hacer viviendas de razón social, les ayudas a financiarlas y que las paguen ellos. ¿Sabes por qué? Porque las conservan más, las mantienen más. Además, Claro. el experimento de los caseríos fue un desastre. Ha sido un desastre. La vivienda pública en edificios ha sido un Dávila, desastre. pero es que lo que te dan de manera gratuita, Sí. lo que a ti no te cuesta, tú no lo valoras. No lo valoras porque no te costó esfuerzo, ni tiempo, ni dinero. Está bien, pero Dávila, Es el problema del socialismo. está bien, y eso yo lo entiendo, pero ahora tú tienes, ¿verdad? Tú también tienes que entender que aunque el sistema como está no funciona, tú tienes a 56,000 personas Claro. que ahora mismo están viviendo, ¿verdad? En subsidiados de alguna manera de vivienda pública. Yo no estoy en contra de eso. No. Yo lo que te digo es, Si podemos ayudar al pobre, lo ayudamos. Pero no vamos a tenerlo en la chupeta a pública el resto de perpetuarlo. su vida. Claro, pero, ¿Ok? pero la realidad es que tú tienes una infraestructura ahí que si tú empiezas a sacar a la gente también, yo estoy hablando del efecto práctico, yo no estoy hablando del efecto teórico ni lo que se debe hacer. Yo estoy hablando del efecto práctico de la política pública. Tú tienes un montón de gente que está viviendo ahí, entonces ¿qué vas a tener? ¿Apartamentos cerrados? Porque si empiezas, o sea, yo creo que lo que se debe utilizar y lo responsable es hacer un programa transicional donde, ok, tú tienes 2 años gratis y al mes número 25 tienes que empezar a pagar renta. No importa cuáles sean tus ingresos, tú Exacto. tienes que empezar a pagar renta. Agree. Una renta básica en virtud del apartamento que tú tengas y en virtud de tu composición familiar. No importa, si al mes 25 tú no tienes para pagar, pues sí, entonces hay un proceso de desahucio y te sacan de la propiedad. Y quizá en un momento tú puedes buscar que hacer unos procesos como se hacen en las cooperativas, que entonces vas poco a poco, las cooperativas de vivienda, que aquí en Puerto Rico no son muchas, pero hay muchas que son bastante exitosas, Sí. donde tú empiezas a hacerlo y de 10 a 15 años tú le traspasas la titularidad a los, ¿verdad? A los dueños de la cooperativa y se convierte en una cooperativa de propietarios, porque tampoco, ¿sabes? Tú tienes unas infraestructuras que están ahí y ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a dejar abandonadas? O sea, y tú tienes una gente que el sistema no funciona como debería funcionar, pero que ya son parte del sistema. O sea, yo creo que yo entiendo la política de Hort, pero entiendo que por lo menos aquí en Puerto Rico tiene que haber una transición y yo le haría una transición hacia la renta. O sea, yo te voy a dar un subsidio por 2 años y en el mes 25 tú empiezas a pagar renta. Punto. Te puedes quedar ahí, pero pagando renta. No subsidiado por el gobierno 100%. Mira, Luis, el problema que vivimos en Puerto Rico, y lo vemos en varias cosas, ahora mismo tenemos 60,000 apartamentos en residenciales públicos y 12,000 vales que se están dando del Plan 8. Estamos hablando de 73,000 personas que se benefician. Eso debería ser muy bueno para que sea una transición como era el propósito original, como cuando el programa Head Start lo comenzó Lyndon Johnson para darle una comida caliente a niños que no tenían en la casa. Hoy hay otras circunstancias. En el caso de vivienda debe ser una transición. No, pero es que nuestros políticos socialistas, que inclusive los hay en el PNP creativo, lo que hacen es que para buscar votos ya no solamente tienen 3 generaciones de personas viviendo en residenciales públicos, es que le dan el agua y la luz baratísima y ponen aires acondicionados, se gastan lo que sea y peor aún, apartamentos que los están usando para el trasiego de droga, que gracias a Joseph González ahora se está haciendo el trabajo de sacar esa gente y de limpiar eso. Pero tenemos el 95% de esos 60,000 apartamentos cubiertos y tenemos 12,000 en Plan 8
pero la realidad es que no necesariamente los que están viviendo ahí son los que lo necesitan. Hay hasta 3 generaciones, igual Luis, como pasa en obras públicas, que en vez de eliminar la inspección, que eso no hace falta, como eso lucra a unas personas, hay que mantenerlo. Igual que en los sescos, que te hacen ir y gastarte 60, 80, $100 para renovar una licencia, para seguir ayudando a unos grupos que donan en las campañas, cuando deberíamos pagar $20 y renovar la licencia, como es en todos los estados. Bueno, ¿Qué pasa que los que les políticos digo, no le meten mano a eso? Esto era para que seguidas salieran. Fíjense cómo el PNP no tiene defensa. Tan pronto sale la noticia, tú la tajas. Dice, mire, quien paga la cuenta impone la regla. Nosotros no pagamos esto. Exacto. Eso es lo primero. Y segundo, es razonable. Pregúntale Y es a Donald prudente. Trump. Que vamos a radicar una sugerencia, sí las vamos a radicar. Y una sugerencia de cómo mejorarlo. Pero nosotros también estamos de acuerdo en que no puede haber mantengo para toda la vida. Correcto. Porque mire hasta dónde nos ha traído el mantengo. ¿Ok? La falta de productividad, la ociosidad, todo este tipo de situación. Así que yo creo que ese es uno de esos temas donde el gobierno de Jennifer González falla en lo más básico, en cómo tú atajar algo que puedes atajar completamente y lo despachas rápidamente. ¿Qué cosa? Otra nota que quiero compartir con ustedes es la cuestión de el vocero hoy editorializó y puso en titular peligro real para la democracia los cambios del código electoral. Y entonces utilizaron de autoridad a Julio Fontané, a Héctor Luis Acevedo y a Adrián González del partido que no cree en primarias ni en resultados plebiscitarios. ¿Ok? El Partido Comunista de Puerto Rico, ese es la autoridad. Miren, ¿de qué se tratan los cambios? Aumentaron el horario de votación de 8 a 4. Redujeron a 50 años la edad mínima para usted poder votar cómodamente 2 semanas antes o 10 días antes en el colegio que le asignen y emitir su voto y no meterse en la fila. Y crear 40 HIPs en los distritos representativos y eliminar la porquería de papeleta presidencial que no sirve para nada. Eso es lo que atenta contra la democracia. Y que la gerencia del del periódico El Vocero haya titulado y comprado como suya la absurda alegación de que es un peligro a la democracia, esas enmiendas, no solamente demuestra la ignorancia de los editores, sino también obviamente lo que es la agenda ideológica. La agenda ideológica de desprestigiar el sistema electoral de Puerto Rico. Cójalo ahí. O sea, Adelante. que es una afronta a la democracia hacerle más fácil a la gente votar. Exacto. Exacto. Eso es lo absurdo. O sea, es que cuando uno lee los titulares y uno lee las noticias, uno se tiene que reír, porque es, ok, los cambios a la ley electoral lo que hacen es que más gente vote. ¿Acaso tú no quieres que más gente vote? Algunos no. Por eso, porque entonces ahí es que vamos. Mira, la democracia se nutre de la participación ciudadana y tú quieres que la gente salga a votar. Entonces, yo puedo entender pues que quizás, ¿verdad? Tú pues no estemos al punto de hacer el voto electrónico como se hace en otras jurisdicciones. Completo, que ya en media hora tú sabes quién ganó. Si no es una elección cerrada, tú sabes quién ganó. Así que quizás no estemos ahí, pero la realidad es que yo no puedo entender cómo tú me dices no. Es que como le voy a hacer más fácil a la gente votar, eso es una afrenta contra la democracia. Miren, no, el problema es que ellos saben, la agenda de la izquierda sabe que los mayores de 50 años, como norma general, no comulgan con la política de la izquierda. Son de derecha. Entonces, como los que van a votar, los más que van a votar, o sea, o los más que se benefician
de este nuevo sistema de votación del código electoral son gente que no piensa como ellos, pues eso es un problema, porque es que acuérdense que, y miren las palabras que están diciendo, el mensaje oculto es, no podemos dejar que sigan que voten gente que no piensa como nosotros. Eso es lo que ellos están diciendo con ese mensaje. Tenemos que evitar que gente que no piensa como nosotros vote. Ese es el mensaje de la izquierda. ¿Se acuerdan cuando en la campaña del 2024 y el 2020 le decían a los jóvenes, escóndele la tarjeta electoral a tu Bótasela. abuelo? Bótale la tarjeta electoral a tu abuelo. O sea, ese es el tipo de gente que pretende gobernar a Puerto Rico y que se está convirtiendo en la segunda fuerza electoral de Puerto Rico. Eso es preocupante. Yo quiero que vote todo el mundo y cuando me convenga voy a ganar y cuando no me convenga, pues pierdo. Pero que vote todo el mundo. El problema es que ellos quieren ganar haciéndoselo difícil a la gente que no piensa como ellos votar. Los dos periódicos principales, Vocero, El Nuevo Día, adoptan exactamente la misma línea editorial. ¿Por qué será? Las elecciones. ¿Por qué será? Nos van a robar las elecciones. Fíjense, citando Ya. a Héctor Luis Acevedo como autoridad. Mira, Dávila, ya están cantando FAU desde ahora. Sí, desde ¡Wow! ahora. Nos van a robar las elecciones dentro de un sistema electoral que está basado en la desconfianza. Correcto. Es que, o sea, yo no entiendo. No, porque el argumento de los chiquitos es, no, yo no tengo tantos funcionarios, pues eso es tu problema. Mira, Dávila. Si tú vas a competir en elecciones, tú tienes que tener suficientes funcionarios en todos los colegios electorales para garantizar tu voto. Eso no es problema de la oposición. El Partido Popular quiere ahora que le paguen a la gente para que trabajen. Para que esté, Mira, Dávila, lo tienen. pero es que es así de sencillo. Cuando tú lees, ¿verdad?, las personas que están opinando sobre el asunto en los editoriales, en los periódicos, yo me pregunto, ¿ellos han estado seriamente en algún momento de funcionarios de colegio? Porque los que hemos estado ahí, proceso tras proceso, sabemos lo que pasa en las filas, sabemos cómo la gente se desespera. O sea, y no es gente PNP, no es gente popular, no es gente independentista, es todo el mundo, Dávila. Porque a la hora de la verdad, tú quieres decirle al gobierno, este es mi voto. Pero tú no quieres estar ahí 4 horas cogiendo calor y desmayándose. O sea, entonces cualquier medida que sea para facilitarle al elector el poder participar, pues mira, Dávila, hay que recibirlo con beneplácito. Mira, que queremos que lo del correo sea certificado. Mira, Dávila, tú sabes el problema que es las personas mayores, que si en lo que les llega la tarjeta esa verde, en lo que van al correo, en lo que entonces le entregan la papeleta, entonces en lo que votan, entonces en lo que lo mandan, no voten. Pues la estrategia es para que no voten, Claro. para que se desanimen. Tú tienes que facilitarle el proceso al elector, no todo lo contrario. Entonces ahí tú te das cuenta que no conocen la realidad del elector puertorriqueño. Esto mismo que dicen, que si tú cierras verdad, este proceso 50 días antes, los jóvenes no se van a inscribir. Pero si los jóvenes tienen todos los años previos al proceso electoral 4 para años. inscribir. O sea, es que de verdad, Dávila, es irrisorio. Cuando tú lees estas cosas, tú dices, wow, a la verdad que se ve que se han quedado los No, y años. la cuestión de la fecha del cierre electoral es cómica, porque hoy en día todo está digitalizado. Pues claro. Ya está. En Florida es igual. O sea, tú tienes, ¿por qué? Porque cuando tú eres residente de un estado, tú tienes derecho a votar, punto. En Mira, ese Dávila, estado. ¿tú te Después crees que no vote en otro. que si a los jóvenes le dieran la oportunidad de votar electrónicamente no lo harían? Por email. Pues claro que sí. Pero es que es esta mentalidad arcaica de déjame hacer todo difícil para que la gente se quite. Eso es todo. Para que solamente Eso vayan es a todo. votar los que piensen como yo. Exacto. Claro. Mira, Luis, la realidad es que si cerramos 60 días antes, 50 antes o 6 meses 32. antes,
Hay gente que todo lo deja para el último exacto. día, no importa cuándo sea. Y la realidad, Luis, vamos a analizar. Héctor Luis Acevedo. El desconocimiento de la historia te lleva a repetirla. Héctor Luis Acevedo estuvo en contra del colegio abierto. Quería que siguiéramos encerrados a las 2 de la tarde. Héctor Luis Acevedo estuvo en contra de la tarjeta electoral para identificar a un elector. Héctor Luis Acevedo está en contra de todo y a favor de nada porque está en un partido que ya fue la tercera opción y están desesperados cómo logran que el PNP pierda porque ellos no pueden ganar. Y hoy es absurdo lo que nos están hablando con los días de cierre. El que quiere votar sabe hasta cuándo tiene y o va o no lo hace un mes antes, 6 meses antes, 30 días antes. Y la realidad es que cuando se le envía a las personas su papeleta, esa persona tiene que enviar su copia de la tarjeta Claro que electoral, sí. de la licencia o pasaporte. Por ende, ¿qué importa quién lo lleve al correo? Lo importante es que al que se le envió, dio la información, la envió y mandó a alguien al correo a enviarla, pero él está consciente, por ende, él fue el que votó o él sabe que se está votando ahí. Es que todo está hecho, como dice Breira, diseñado para que la gente importante, la gente que más va a votar, la gente que está en el centro y la derecha, no vayan, porque como dijo Juan Dalmao y Molusco, se burlaron y dijeron, hay que matar a todos los viejos para ver si tenemos opción de ganar. Eso es lo que representa la deshonestidad de la izquierda radical, de los socialistas salvajes, de estas alianzas que lo único que quieren es usar la democracia y la libertad para ganar y luego llevarnos a hacer otro Cuba, Venezuela, Nicaragua. Por cierto, Trump dijo que va a mandar a Marco Rubio a negociar. Marco Rubio está negociando con el Cangrejo. Díaz-Canel no tiene idea de lo que están negociando. Un cero a la izquierda. Raúl Castro protege a su nieto y dice Trump que él va a ir a celebrar la caída del régimen y la entrada de Cuba a lo que es la economía de mercado. Qué lindo y a la sería transición eso. a la democracia. Dijo que a Irán, a Venezuela y a Cuba, a los 3 los iba a ver libres Bueno. antes de salir. Ay, Dios mío, me van a sacar del partido. ¿Por qué? Bienvenida, Breira, bienvenida. No. Bienvenida al sector de centro pero del Partido yo Republicano. tengo que reconocer, Dávila. No sé por qué. Sepárate un poco del micrófono, Alan, porque suena, ahí tengo estridencia, parece que estás muy pegado. Sí, Y estaba tú tienes pegado, una me voz despego fuerte. ahora. Tú tienes una voz fuerte. Correcto. Y entonces ahí se oye. Sí, ahora me despegué. Ahora sí, mucho mejor. Alfonso. ¿De qué tema? Bueno, ya yo di el tema, di una opinión sobre Cuba. Mira, Alfonso. Cuba libre. yo creo que el pueblo de cubano ya no aguanta más. Yo tengo amistades que tienen familia en Cuba todavía y yo sé las vicisitudes que están pasando y la realidad es que el pueblo cubano no aguanta más. Y yo tengo que decir que históricamente, ¿verdad? Este tipo de bloqueo económico ha funcionado, ¿verdad? El caso más notado fue el caso del apartheid en Sudáfrica, donde el bloqueo económico, ¿verdad?, tuvo un impacto importante y logró que el régimen del apartheid en Sudáfrica cesara, ¿verdad?, sin quitarle mérito, ¿verdad?, lo que hizo Nelson Mandela y al African National Congress, pero sí tiene un impacto. O sea, este tipo de estrategia sí tiene un impacto y la realidad es que el pueblo cubano está sufriendo por unos líderes que se quieren aferrar al poder y que no han sabido tampoco adaptarse a los tiempos. Y mira, voy a poner un ejemplo. No hubo una guerra más sangrienta y más embarazosa, ¿verdad? Y voy a usar el anglicismo, para los Estados Unidos que la guerra de Vietnam. Y todo el mundo lo sabe. Sí. Y definitivamente Una guerra sin propósito. una guerra sin propósito. Y fíjate, el gobierno de Vietnam, como hizo China, dijo, yo voy a seguir mi gobierno comunista, ¿verdad?, a nivel de administración, de modelo político, pero mi modelo económico en la época de los 90
cambió. Yo voy a abrir mis mercados, yo voy a dejar que la gente negocie, yo voy a tener políticas capitalistas. Y ahora mismo cuando tú miras, o sea, China y Vietnam económicamente son uno de los países más capitalistas del mundo. Que todavía tienen, ¿verdad? Están gobernados por partidos comunistas, que quizás no hay una democracia abierta sin derechos humanos, pero hubo un cambio en la economía que mejoró la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuba no, porque Cuba sabía que en el momento que ellos se movieran a ese modelo económico, el régimen le quedaba días, porque acuérdense que el régimen de Cuba está pegado con chicle porque lo que le venden es una ilusión. Y ya el pueblo cubano ni se cree esa ilusión. Así que y la realidad es que las imágenes que uno está viendo de Cuba, y cuando salió, creo que fue la embajada de Perú, que puso lo que estaban sufriendo en Cuba, o sea, definitivamente, o sea, hora que los líderes, ¿sabe?, tomen las decisiones que mejores benefician al pueblo. Mira, y a lo mejor puede ser algo como Venezuela. A lo mejor no es necesariamente cambiar el régimen, pero poner personas que estén dispuestas a tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo y que no se amarren al régimen como han sido los hermanos Castro por los pasados casi 70 años y Díaz-Canel, que es obviamente el lacayo de la familia Castro. Luis, imagínate si es asqueante lo que se vive en Cuba, que Claudia le envía un buque lleno de alimentos y ese buque llega, lo enseñan cuando llega al muelle, y el pueblo todavía no ha recibido ni una bolsita de frijoles, porque todo lo que venía ahí dentro se movió en los negocios militares que controlan los militares en Cuba, y una bolsa de habichuelas o de garbanzo la están vendiendo en $3 americanos, porque todo es en dólares. En un lugar donde el salario de un empleado es $4 a $6 mensual, le venden una bolsita de garbanzo o de frijoles en $2.98, en $3. Ahí es que te das cuenta lo corrupto de este gobierno, que lo único que piensan es los intereses del Partido Comunista y de ese sector de gobierno y del partido que manipulan todo, y el pueblo no tiene comida, no tiene gasolina, no tiene absolutamente nada. Y la realidad... Fíjense qué interesante. Si usted lee la prensa puertorriqueña, Estados Unidos está perdiendo la guerra con los ayatolás. Okay, pues, salga de eso. Vamos a examinar una posibilidad. Que en un mismo año, en menos de unos meses, Trump haya tumbado el gobierno venezolano. Haya tumbado ¿cómo se llama? El chapote, el narcotraficante que cogía, arrestaron el cartel de Tijuana, que en ese proceso se cargue a Díaz-Canel de Jalisco y ponga en camino a Cuba a la normalización, y que dentro de unos 6 meses Irán esté liberado, ya sea con un nuevo régimen, con quien sea, y el problema nuclear y terrorista resuelto. Imagínense que pasen esas 4 cosas. ¿Quedó Trump como un genio o como un salvaje? A nivel internacional, como un genio. Como un genio. Va a dejar un legado muy grande. Exacto. Y era lo que yo le decía a todo el mundo. Trump ya no está jugando para la reelección. Trump está jugando para dejar huella en el mundo. Para su siempre. legado. O sea, Trump está resolviendo un problema de dolor de cabeza nuclear y terrorista de 47 años. Trump está resolviendo el problema del chavismo de 32 años. Trump está resolviendo el problema del castrismo de ¿cuánto lleva el castrismo? 67. De 67 años. Los problemas, los dolores y encima de eso resuelve el problema del conflicto palestino, porque de Gaza y todo eso, pues liquidaron a Hamas, ¿ok? De manera que 4 conflictos que han asediado a todos los presidentes de los Estados Unidos desde la posguerra para acá, y que han constituido los dolores de cabeza más grandes, incluyendo 4 guerras en el Medio Oriente,
De momento, y los dos sistemas, los dos gobiernos que más han aportado al terrorismo puertorriqueño y al movimiento de independencia, liquidados en menos de 6 meses. Eso es una posibilidad, a pesar de que están perdiendo la guerra conforme a lo que nos dice el Nuevo Día y la prensa puertorriqueña. No, definitivamente que pudiéramos... Es que es para reírse. Que pudiéramos ¿verdad? esperar. Es para reírse. Voy a la pausa y perspectiva. Una semana interesante. Obviamente, les diría a ustedes que el 40% de las noticias, si no el 50% de esta semana, fueron la guerra de Trump contra los ayatolás. La segunda noticia, me parece a mí, fue el proyecto de Tomás Rivera Schatz para democratizar la administración del Tribunal Supremo de Puerto Rico y reivindicar lo que ha sido el poder de toda la vida de ese pleno de administrar y establecer las reglas de administración. La tercera noticia, la ruptura de Trump con España, que tiene un efecto de tirabuzón con la política de españolización de Jennifer González en términos económicos. También Jennifer González tuvo que admitir que el llamado alivio contributivo va a ser mucho menor que el de 554 millones que prometieron, porque la Junta se lo va a cortar. El índice de actividad económica a la baja en el 25, las estadísticas de la colonia son terribles. El ELA, no hay trabajo para mayores de 45 a 59 y el 90% de los entrevistados en ese grupo laboral se quieren ir de Puerto Rico. El ELA también le dijeron a el huevito no del Congreso 2 veces a la igualdad alimentaria en el plan de SNAP, el sondeo también de AARP, 1 de cada 3 viejos se quiere ir de Puerto Rico. Vino el informe de Moody's ayer atribuyendo a los conciertos de Bad Bunny la mejoría económica. El ELA cae por 5º mes consecutivo, los pasajeros entrando al Muñoz Marín. Luis Miranda admitió que el arte está al servicio de las causas de la liberación y de la lucha de clase. Sin pena de gloria, ni gloria, la segunda cumbre de estadidad, llenaron la cajita y ya está. Miguel Romero acaba de reinaugurar el Bithorn a un costo de $40 millones y esta noche estará bello y esplendoroso, atestado ese estadio que es orgullo nuestro. Luisito Rivera señaló que la gobernadora es todavía viable si mejora la comunicación. Luma relevó a Juan Saca y trajo a la ingeniera de Cagüeña, Yanis Quiñones. Turismo justifica sus millones de dólares gastados en promociones deportivas y por ahí vamos. Esa es la semana. Breida y Falfo, empezamos con ustedes en lo que fue la semana que fue. Pues Breida me cedió la palabra. Yo creo que definitivamente el tema que ha acaparado es, ¿verdad?, lo que ha sido las maniobras militares. Y yo digo maniobras militares porque constitucionalmente no es una guerra hasta que el Congreso así lo diga. Así que son unas maniobras militares, ¿verdad? Y estratégicas en Irán. Yo creo que definitivamente demuestra lo que ha sido la política del presidente Trump a nivel internacional. Oye, utilizando métodos poco ortodoxos, pero hasta ahora han sido efectivos, ¿verdad? Esperemos que así continúe y que la situación en el Medio Oriente no se salga de control, porque hasta ahora, pues si algo yo puedo decir que el presidente Trump ha tenido
su mayor triunfo es a nivel de política internacional, o sea que en ese aspecto pues hay que ver esta nueva estrategia, ¿verdad? O esta nueva maniobra, cómo le sale. En cuanto a lo de España, pues yo creo que hay que leerlo. Lo de España para mí es más un show mediático que otra cosa. Como digo una cosa, digo otra. La realidad es que primero que todo, el gobierno español le está negando la entrada a las bases que están fuera del convenio de la OTAN. Pero las bases de la OTAN, Estados Unidos la puede usar, y las bases americanas en España, Estados Unidos la puede usar. O sea, que el pataleteo de Pedro Sánchez es un pataleteo, porque Estados Unidos, las bases americanas que están en España las puede seguir usando. Y la contestación de Trump, obviamente, él no puede romper lazos comerciales con España sin romper lazos comerciales con la Unión Europea. Así que yo creo que esto es, ¿verdad? Como dicen en el barrio, un túmbame la pajita, pero no creo que vaya a llegar más lejos que eso. A nivel de Puerto Rico, pues mira, yo creo que ya lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. El ELA retrasa, el ELA es el peor enemigo del desarrollo económico, el ELA nos enferma, el ELA quita oportunidades a nuestros hijos, quita oportunidades a nuestros adultos mayores, y cada vez que pasa es lo mismo. Obviamente en estos pasados años tuvimos un respiro porque llegaron los fondos de la recuperación. La realidad es que los fondos de la pandemia aquí tuvieron un impacto económico fundamental, pero una vez la gente se acomoda y vuelve a la realidad y los fondos de la recuperación se acaban, volvemos al día a día. Por eso es que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, ni utilizar proyecciones de desarrollo económico basados en unos fondos que no son recurrentes y que no representan verdaderamente una política pública coherente de desarrollo económico. En cuanto al tema de la estadidad, aquí lo hemos hablado. Yo creo que esas iniciativas son buenas. Yo creo que los políticos, todo político del Partido Nuevo Progresista debe esforzarse por ir a Washington a llevar la voz del pueblo de Puerto Rico. Lo que pasa es, y aquí es donde, ¿verdad? Y no lo digo sencillamente por esta administración, lo digo porque lo hemos discutido aquí. Aquí hay que establecer un presupuesto unas partidas del presupuesto global para ir a atender el tema. Y entonces, pues vamos, una semana, nos tomamos la foto, nos sentamos con un par de staffers o con 2 o 3 congresistas, cumplimos. Pues no, yo entiendo... Vamos con Breida y entonces regresamos a los temas. Breida. Bueno, Dávila, tengo que decirte, concurro con Falfo en que estas noticias sobre el Estado Libre Asociado y cómo nosotros los puertorriqueños, muchos decidimos mudarnos, ¿verdad? Mudarnos, porque lo que estamos es mudándonos a los estados. Por las situaciones, ¿verdad?, que están ocurriendo, especialmente en lo que tiene que ver con el área laboral, económica. Yo creo que eso nos tiene que preocupar, especialmente lo que tiene que ver con las personas de edad avanzada. Tú leer que los viejos se quieren ir, de verdad es preocupante, Dávila. Tengo que decirte que es la primera vez que lo Ese número es espeluznante. Sí, lo internalizo, y de momento yo digo, porque cuando, por ejemplo, esas otras edades que tú indicas, entre 45 y 59 años, pues de momento tú dices, pues mira, empezar y mudarte y empezar de nuevo, pues es más realizable. Pero ya en unas edades más avanzadas, tú mudarte a otro lugar, ¿verdad? A establecer vínculos, a establecerte económicamente, a crear capital, pues no es tan fácil. Entonces, yo vuelvo siempre en los programas aquí, yo he sido consistente. Tenemos que hablar de nuestra realidad demográfica y yo siento que no se está haciendo lo suficiente, porque lo mencionamos, pero como que lo mencionamos como un tema y entonces todo el mundo, ¡ay, estamos preocupados! Y lo dicen en los programas y lo mencionan por acá, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Si todos sabemos que esa es nuestra realidad, que para allá es que vamos y que ya estamos ahí, Dávila, porque no es que vamos, es que ya estamos ahí. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a corto plazo y a largo plazo?
esa discusión yo no la veo aquí en Puerto ¿Tú sabes qué es Rico. lo que pasa? Los estadistas no han sabido explicar lo que es la culminación de la estadidad. No han sabido o no le interesa. No las dos. Exacto. Pero para mí la estadidad no es otra cosa que el desarrollo y la culminación del Estado Libre Asociado. Claro que sí. Claro que sí. Terminar lo que empezamos en el 52. La estadidad es afianzar los pilares de lo que es nuestra Constitución. La común ciudadanía, la igual ciudadanía, cambia en común por igual, ¿verdad? El mercado abierto, mercado común, lo que es la cuestión, el autogobierno y el derecho a participar, como dice la Constitución en su preámbulo, aspirar a la felicidad y a todas las bendiciones de lo que es la cultura y la nación americana. Yo creo que eso es lo que es. Y el día que el estadoísmo empiece a explicarle a los populares de que esto es el paso natural, y de hecho esto no es idea mía, fue Muñoz Marín. Muñoz Marín, correcto. ¿Ok? Y que obviamente hay que tomar otros pasos para llegar allí, pero que vamos a llegar a la tierra prometida, distinto sería el cantar. Pero como dice Alan, una cosa es querer y poder, y otra cosa es de verdad tener la voluntad de hacerlo. Yo creo que no hay la voluntad de hacerlo. Este relajo de ir cada 2 de enero allí a Chihichija, marcaste la cajita y te fuiste hasta el año que viene, eso no va a convencer a nadie. Una cosa es con guitarra y otra con mandolina, pero en las noticias, Luis, la realidad, Donald Trump va a dejar un legado y Donald Trump tiene una estrategia y un juego de ajedrez. Y fíjate como antes de tocar lo de Irán, va lo de Venezuela. Con lo de Venezuela, el cartel de los soles, todos estos grupos que están con el terrorismo y con el narcotráfico, al despojar a Venezuela, que era una colonia cubana utilizada por Rusia, China e Irán, desestabiliza completo todo. Ya vemos lo que está pasando en Cuba. Ahí va Irán. Y cuando va Irán, este ayatollah, que son estos fanáticos, pero religiosos terroristas que auspiciaban a Hamas, que ya fuimos contra Hamas y Hezbollah. Ahora mismo Israel no solamente ataca a Irán, está atacando al Líbano, específicamente a Hezbollah, y todo esto es positivo para el mundo. Por eso Francia está a favor, Alemania está a favor, Canadá, aunque Francia y Canadá difieren de Donald Trump en algunas cosas, están en la OTAN y en esto están de acuerdo porque es lo mejor para el mundo. Y la realidad, Donald Trump está haciendo lo mismo que en su momento hizo Bill Clinton con Siria, hicieron con Hussein, hizo Barack Obama con Bin Laden, y todos los aplaudimos, republicanos y demócratas, no hubo ninguna crítica. No, pero ahora como en el Partido Demócrata hay unas personas de izquierda radical socialista salvajes que... Yo creo que está bien, pero yo creo que podemos estipular que la cumbre pasó sin pena ni gloria, que hubo por lo menos 7 noticias que cubrieron más que lo que pasó en Washington. Claro. Y eso debe ser una lección para aquellos que organizan o que creen que con estos gestos y con estos lemas pueden llegar lejos. El estadista frustrado de hoy en día sabe más que eso, sabe de esos trucos. That's not gonna work. No va a trabajar ni va a funcionar. Por lo que le digo, mientras están derrochando millones en eventos deportivos y en reinas de belleza, no hay un solo chavo para la estadidad. No, David, que es la política pública. Y un poco es lo que tú acabas de indicar. Hay que educar, hay que explicarle a la gente, porque como la gente va a decir, sí, yo creo que lo mejor para Puerto Rico es la estadidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Porque no todo es, no, ¿verdad? Tú tienes que ser consecuente. Pero si la gente no lo entiende, lo que tú no entiendes no lo vas a apoyar.
Entonces yo creo que ahí todos nosotros los que creemos en el ideal de la estadidad tenemos que educar. Fíjate que el único sitio, Breida, donde se tocan esos temas ideológicos es aquí. Aquí, O sea, claro. Tú coges al pajarito este que aspira a la gobernación y le dices, compa, ven acá, explícame una cosa. ¿Cómo es posible que se nos hayan ido 6 millones de lelas, nos queden 3 millones y que de los que quedan, la mitad se quiere ir? Correcto. ¿Qué clase de estatus o de colonia tú estás defendiendo? Pero, Luis, ¿tú me puedes explicar eso? Pero Luis, algo importante que tenemos que hablar de cómo él se denominó el huevito, es que estas noticias de esta semana y la de él en particular nos han demostrado la falta de madurez, la incapacidad, el que es un muchachito que nunca ha estado expuesto a lo que es un pueblo y lo que es una necesidad de un pueblo, sino en su soberbia y en su mundo aparte de hablar el inglés perfecto porque estuvo en las mejores escuelas, en las mejores universidades y nunca ha dado un tajo ni en defensa propia. Y hoy yo espero que los estadistas PNP estén mirando cómo él se está comportando con muchos estadistas que votaron por él, para que se den cuenta que ni está capacitado para ser gobernador, ni tiene la sensibilidad para ser gobernador, y mucho menos va a trabajar por nadie que no sea el que quiere la colonia. Esta semana el debate con Georgie Navarro, que todo el mundo lo quiere, o sea, es un querendón del pueblo. Te demostró lo come que es. Y se lo comió Georgie. Se lo comió Georgie. Se lo comió. O sea, esto es un muchacho que no sabe, porque no lo siente. O sea, eso no está en las venas. No lo está. Él lo único que quiere es seguir los pasos de Güelito, pensando como Güelito. De hecho, Güelito estaba más de avanzada que él. Eso es así. Y dándose lengua con los independentistas, porque él piensa que le va a llevar a Juan Dalmau los votos. Y no entiende que en términos, en parejo, 1 a 1, Juan Dalmau está mejor preparado, tiene más experiencia, más juego de pie que él mismo. O sea, y son igual de deshonestos. Pero tú sabes pero que Juan Dalmau tiene una ideología, el huevito no. Pero tú sabes que, y ahí dijiste algo bien importante, él querrá ser como su abuelo, pero él no es su abuelo. Su abuelo, no, ahí diste en el clavo. Porque su abuelo, si algo tenía su abuelo, yo tenía muchas diferencias, ¿verdad? Aparte de que yo nací en 1982, o sea que yo estuve mis primeros 8 años de vida, ¿verdad? Fueron los 2 cuatrenios de Hernández Colón, ¿verdad? Del 84 al 92, o sea que conozco, ¿verdad? Y obviamente las diferencias ideológicas y de política pública marcadas. Pero, si algo tenía Hernández Colón es que siempre respetaba, ¿verdad? Más allá del fragor político, en privado siempre respetaba a todo funcionario electo. Y yo lo vi en mi oficina varias veces, porque él fue bajo la administración de Fortuño varias veces, y con el respeto que él trataba a la gente, sabiendo que no éramos de su partido, sabiendo que probablemente hablábamos de muchas veces de las barbaridades que hizo como gobernador. Pero en el tú a tú, siempre fue un hombre respetuoso y siempre fue un hombre de Estado. Correcto. Siempre fue un hombre de Estado. Sí. Y esa pataleta de tú no recibir a un legislador electo porque no te da la gana. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Falfo, y no empecé a lo mal gobernador que fue secretario de Estado y presidente del Senado antes de ser gobernador. Secretario de Justicia. Digo, secretario de Justicia, correcto. Perdón. Hoy les tengo que dar la recomendación de video de esta semana. Obviamente este fin de semana vamos a estar todos pendientes al Clásico Mundial de Béisbol, y si Puerto Rico pasa a la segunda ronda, pues también el fin de semana que viene. Pero hay una serie en Apple que es la segunda temporada, se llama Hijack, Secuestro, ¿ok? Es de Idris Elba. Y la primera temporada es de él es un pasajero en el secuestro de un avión. Y él es un pasajero en el secuestro de un tren en Alemania. Es buena, está en inglés y alemán. Tiene algunos embustes, ¿verdad? Como son esas series, pero interesante por demás. Se llama Hijack, tiene 8 capítulos. La pueden ver en Apple TV. Ya esa serie está bajada
completita. Yo no veo series en Apple y en HBO hasta que estén bajadas, salvo lo que es The Pitt, que como cada capítulo es independiente, aunque tiene una secuela, ¿verdad? Pues uno los puede ver sin tener que recordarse lo que pasó anteriormente. Así que son las dos recomendaciones. Y como estamos en feriado del clásico de béisbol, que empieza dentro de 6 minutos, gracias a Breida, a Alfonso y a Alan Siempre. por estar conmigo en el día de hoy. Buen programa. Por ahí viene el Gran Falú, mis amigos. Nosotros estaremos con ustedes, Dios mediante, el próximo lunes a las 5 de la tarde.